Hola a todos, esto es La Alegría del Servicio, el podcast producido por Cáritas Arquidiocesana. San Agustín de Hipona, el cristiano que unió la teología con la reflexión sobre lo social para ofrecer criterios de acción en un mundo convulso. Hemos hecho un pequeño recorrido por los padres de la iglesia o por los santos padres, como también se les llama, sin querer ser exhaustivos y sin detenernos en temáticas en particular, aunque reseñamos sus principales aportes a través de 7 puntos. Ahora comenzaremos a profundizar en 2 escritores de la iglesia, pensadores, teólogos, que profundizaron más sobre la fe cristiana y que ofrecieron elaboraciones más detalladas. Queremos destacar el papel de San Agustín, obispo de Hipona, que vivió entre los años 354 y 430, por su enorme influencia en la primera Edad Media, es decir, en los siglos VI al XII. Santo Tomás de Aquino, quien vivió entre los años 1225 y 1274, porque marcó con su sello a buena parte de los pensadores posteriores a él, y en los teólogos del siglo XVI, especialmente en Francisco de Vitoria, porque habiendo redescubierto tanto Tomás de Aquino, pensó éticamente nuevas situaciones, como el encuentro dominador de España y Portugal sobre los habitantes de América y los nuevos aspectos de la economía mercantilista. Pensar en la vida de Aurelio Agustín de Hipona, San Agustín, es pensar en una vida llena de múltiples facetas. ¿Qué cosas sucedieron en el Imperio Romano de Occidente entre los años 350 y 450 que Agustín pudo haber sospechado y percibido, de las que tuvo que hacerse cargo? Es lo que vamos a intentar señalar, aunque sea de manera muy breve. En cuanto a los aspectos políticos, el Imperio romano en el siglo IV logró superar la difícil anarquía militar y económica del siglo III con las reformas económico-políticas de Diocleciano. Este dividió el imperio en dos, poniendo un Augusto a la cabeza de cada parte, a quienes secundaba un César. El emperador o Augusto debía abdicar a los 20 años de poder. La consolidación de esa monarquía absoluta fue realizada por Constantino, proclamado por las tropas de su padre como Augusto y vencedor de otros Augustos y Césares rivales hasta quedar con la plenitud del poder. Pero en realidad ya estaba incuado, al parecer profundamente, el virus de la decadencia, lo que llevaría a la desaparición del Imperio de Occidente a partir del año 476. El Imperio de Occidente a lo largo de 100 años perdió relevancia política, económica y militar, la que se desplazó al Imperio de Oriente y a partir de los inicios del siglo V a las tribus germanas que lo invadieron y asolaron. El poder político estaba fuertemente centralizado. El emperador nombraba a los gobernadores provinciales, que eran más de 100 en tiempos de Teodosio, entre los años 379 y 395. Para poder gobernar mejor, se dividió el extenso territorio en 15 diócesis, a cargo de las cuales había un vicario. Estos eran quienes se reunían con el emperador y daban cuenta de la marcha política, social y militar del imperio. El Senado existió tanto en Constantinopla como en Oriente, en Roma, en Occidente, pero ya había perdido la mayor parte de la autoridad que tuvo. No gobernaba provincias, ni percibía ingresos, ni podía acuñar monedas. Quien mandaba con poder total y omnímodo era el emperador. Pero desde la anarquía militar de los años 238 a 286, los ejércitos y sus jefes tuvieron cada vez más poder real, quienes pasaron a ser los que efectivamente podían mandar, imponer y deponer emperadores. Esa estructura de poder político tan concentrado le daba mucho poder a los allegados al emperador, a sus consejeros y a quienes tenían acceso a ellos. Fue el caso del obispo San Ambrosio en Milán, amigo del emperador Teodosio, quien usó de su influencia para obtener beneficios para la fe católica frente a los paganos, como la orden imperial de retirar la estatua de la diosa Victoria de la sala de sesiones del Senado y la de exiliar de su territorio episcopal a los obispos que defendían la fe de Arrio. En cuanto a la situación económica, habría que señalar que la producción de bienes tanto agrícolas como artesanales parecía descender.
las altas tasas de impuesto único creado por Diocleciano y de las diversas contribuciones que deben pagar para mantener el ejército y la burocracia estatal, las que recaen principalmente en medianos y pequeños productores agrícolas, llevan a que estos pierdan fuerza y que la tierra se concentre en pocas manos. Como lo mismo pasaba en las ciudades pequeñas, los habitantes de estas tendieron a emigrar hacia otras partes. Los grupos medios de las ciudades que no pertenecían ni al ejército, ni a la burocracia del imperio, ni a la iglesia, debían pagar los impuestos y afrontar los gastos municipales de seguridad, aseo, ornato, fiestas e infraestructura. Al parecer, esta sería una causal del despoblamiento de muchas ciudades del imperio. Los hombres ricos de la ciudad se van al campo, compran tierras, crean villas fortificadas y se convierten en dueños e intérpretes de la ley para la comarca. El Estado necesita financiar sus gastos y su tren de vida. En la capital nominal, Roma, se sigue repartiendo pan y circo y se trata de asegurar el abastecimiento de pan en las ciudades principales. Para ello se impone una contribución a las ciudades y zonas de las diócesis correspondiente, que deben abastecer de trigo y de los bienes necesarios a Milán, a Roma, a Constantinopla. Para asegurar los servicios y producción de bienes desde Constantino, hay un edicto imperial que ordena a los padres enseñar su oficio a los hijos, especialmente los panaderos, armadores de barcos, colonos, campesinos, y no les estaba permitido dejar ni su ciudad ni su oficio. La población económicamente activa en el campo como en las ciudades parece disminuir a partir del siglo IV por causas múltiples interactivas, la necesidad de reclutar cuadros permanentes para el ejército, la disminución efectiva de la población y la disminución del número de esclavos. Si nos referimos a la situación social de este contexto de la vida de San Agustín, hay que señalar que la situación social se había agudizado, pues la distancia entre economía y sociedad era muy fuerte y se notaba entre la distancia entre la nobleza y los más pobres. Los principales servidores del Estado se convierten en la clase alta de la sociedad de la época. Junto a ellos perdura la esclavitud, especialmente como servicio doméstico, cuyo origen sigue siendo el de la guerra y o el de las deudas. La Iglesia alienta y facilita la manumisión, es decir, dar el decreto de liberación al esclavo, pero insiste conjuntamente en las buenas, leales y serviciales relaciones del esclavo hacia el amo. La cristianización de la moral sexual puede haber influido en mejorar la relación amo-esclava. Durante este periodo existieron problemas sociales puntuales. En África del Norte, trabajadores agrícolas temporeros llamados circuncheliones, apoyados por los herejes donatistas, se levantaron contra los dueños de la tierra, saqueando y apoderándose de cosechas. La Iglesia durante este tiempo multiplicó su servicio a los más pobres, a quienes atendía a través de la limosna y del reparto de bienes esenciales. En cuanto a la situación cultural, hay que señalar que al parecer cada vez fueron menos los interesados en seguir la escuela y los estudios. Recordemos que se estudiaba latín y griego, se leía los clásicos, se ejercitaba en la escritura y en contar. Para los que seguían los estudios superiores, cuya finalidad era entrar al servicio del Estado o enseñar en la escuela, se estudiaba la lógica y la retórica, ejercitándose en el arte de discutir y convencer con argumentos, y en expresarse de forma oral o escrita de manera clara y elegante. Además, se estudiaba los principios jurídicos del derecho romano. El aprecio por los estudios, por el culto de la elegancia y del conocimiento, por los clásicos griegos y latinos fue decayendo. Por una parte, los bárbaros que fueron estableciéndose en el interior del imperio desde la segunda mitad del siglo IV no tenían interés por tradiciones tan alejadas de su cultura, y por otra parte los cristianos en general no sentían necesidad de esa cultura de origen pagano, ahora que habían alcanzado un sentido más profundo para su vida. La Iglesia, especialmente en el norte de África, enfrentó cuatro grandes desafíos durante este tiempo que acapararon gran parte de la actividad pastoral de San Agustín. Por un lado, la posible influencia maniquea, tentación que había seducido al joven Agustín. Por otro, la crisis arriana que negaba la unión de Dios con el hombre Jesús. La crisis donatista que aceptaba solo los sacramentos válidamente conferidos y la tentación pelagiana que daba especial énfasis al esfuerzo ascético de las personas en el proceso de convertirse y vivir coherentemente su fe. A esto hay que sumar también las invasiones de los pueblos bárbaros. Desde finales del siglo IV, tribus bereberes impresionaban en África.
dedicándose al pillaje, por lo que el imperio debió establecer más guarniciones para proteger a los ciudadanos y sus bienes. En el extremo oriental, los enemigos peligrosos fueron los persas, pero el mayor peligro lo significaron las diversas tribus germánicas extendidas al norte y oeste de las fronteras del imperio. Estas tribus eran seminómadas, con economía muy simple de pastoreo y de pequeña producción agrícola, buenos guerreros y que durante casi 2 siglos presionaron sobre las fronteras, ingresando en pequeños grupos o como esclavos o como miembros del ejército, tanto que a finales del siglo IV e inicios del siglo V había generales de origen germánico. El desplazamiento del pueblo guerrero de un pueblo nómada de los hunos desde Asia Central presionó a las tribus germánicas a adentrarse en el territorio del imperio, especialmente después que dominaron al año 372 sobre la tribu de los ostrogodos. Así, otras tribus iniciaron su viaje hacia el sur, con permiso imperial, como los visigodos o sin él. Teodosio logró aún contenerlos en buena medida, pero a su muerte en el año 395, la presión de los hunos era fuerte y diversas tribus cruzaron la frontera. Así, Alarico, al frente de los visigodos, en el año 410 saqueó y asoló Roma, estableciéndose en el sur de Francia y gran parte de España. Y los vándalos cruzaron Bélgica, Francia, España y llegaron al norte de África, donde en el año 436 asolaron y tomaron la ciudad de Cartago. Agustín muere durante el sitio de la ciudad. Otras tribus germanas se establecieron en Francia, los francos, y en Gran Bretaña, los anglos. Los hunos, al mando de Atila, cruzaron la frontera del Rin en el año 451 y fueron derrotados por germanos y romanos en Francia. Entonces se dirigieron a Italia, donde la enfermedad de Atila, la personalidad del Papa León I y otras circunstancias los llevaron a devolverse hacia el centro de Hungría, donde el año 453 murió Atila. Los emperadores de Occidente, después de Teodosio, fueron casi totalmente irrelevantes. En la práctica no queda casi nada del gobierno central ideado por Diocleciano. Los jefes militares de origen germánico son los que en ese momento histórico ejercen el poder. Fírmanos este contexto rápido que hemos hecho sobre la vida de San Agustín para seguir insistiendo que la doctrina social de la Iglesia nace del encuentro del Evangelio con las circunstancias concretas de la vida cotidiana. Así, el contexto nos va a ayudar a comprender más la vida y la obra de San Agustín. Haremos ahora un breve recorrido por la biografía de Agustín antes de que se convierta en obispo, lo que nos permitirá entender también parte de su historia y de su historia de salvación. San Agustín nació en Tagaste, Numidia, hoy un pequeño pueblo de Argelia, en el año 354. Murió en su ciudad episcopal, Hipona, sitiada por los vándalos, como ya dijimos, en el año 430. Parece que fue hijo primogénito de Patricio, un funcionario municipal pagano abierto a la fe, y de Mónica, cristiana fervorosa. Tuvieron otros 2 hijos, Navigio y una mujer que quizás muriera joven porque su nombre nos es desconocido. Agustín fue romano por cultura, por lengua y de corazón. Estudió literatura, lógica y retórica, primero en su ciudad natal y después en Madaura, y terminó sus estudios en Cartago. Titulado de profesor, enseñó retórica en Cartago. De allí pasó a Roma y finalmente en la sede del Imperio de Occidente, Milán. Aunque educado en la fe cristiana, no había sido bautizado y a los 19 años, llevado por el amor a saber más, creyó encontrar en los maniqueos la respuesta que no encontraba en su herencia cristiana. Después de algún tiempo se convenció de las inconsistencias y debilidades del maniqueísmo y se volvió escéptico, desconfiado de la capacidad de la razón, hasta que en Milán, con 32 años de edad, el encuentro con los neoplatónicos lo acercó a la capacidad humana de la razón, y el escuchar al brillante retórico San Ambrosio predicar en la catedral le devolvió la confianza en la Biblia. Desde entonces se consagró a vivir la sabiduría profunda de Dios expresada en la Escritura. Dejó sus clases, siguió las catequesis catecúmenas y se bautizó la noche de Pascua del año 386. Decidió volverse a su ciudad natal. En el trayecto murió su madre Mónica. Llegando a Tagaste se dedicó a la oración, al estudio y a enseñar a otros la sabiduría de la fe.
En el año 391 se desplazó hacia Hipona para fundar un monasterio y el obispo lo ordenó sacerdote y predicador. Vivió estudiando a los padres y la escritura, dedicado a la oración y a evangelizar. En el año 396 fue hecho obispo coadjutor y en el año 397 obispo titular de Hipona. Una vez nombrado obispo titular de Hipona, San Agustín se dedicó intensamente a la actividad pastoral en su diócesis. Se preocupó de la formación del clero, de organizar y promover la vida religiosa monástica, de atender a los pobres, visitar a los enfermos, la catequesis, la liturgia. Se comprometió con la vida de la Iglesia de África, participando en los sínodos locales y regionales, y se entregó a evangelizar a través de la pluma, como lo hacía con la palabra. Así escribió obras polémicas contra los maniqueos, los donatistas, los pelagianos, además de textos de exégesis y comentarios de pasajes bíblicos y escritos de orden pastoral. Su obra como escritor fue bastante considerable. Se nos han conservado 113 tratados, algunos de dimensiones considerables como La ciudad de Dios o Acerca de la Trinidad, de Trinitate, además de 218 cartas y más de 500 sermones. Su pensamiento no lo expuso de manera ordenada y sistemática, sino que nace y se expresa como respuesta a circunstancias concretas y por lo tanto es ocasional y episódico. Filósofo de la esencia contra los maniqueos, doctor de la Iglesia contra los donatistas, teólogo de la historia contra los paganos, campeón de la gracia contra los pelagianos. Agustín fue al mismo tiempo filósofo, teólogo, escritor, pastor, polemista, orador, poeta y maestro espiritual. No es un autor fácil por la profundidad de sus escritos, por su ausencia de sistematicidad. Sus escritos reflejan su personalidad de buscador apasionado e insaciable de respuestas a sus preguntas fundamentales sobre Dios y sobre el ser humano. Sus obras nacen de esta búsqueda y de la confrontación con respuestas insatisfactorias. Para responder, Agustín hizo el viaje hacia su interior, donde encuentra a Dios más íntimo a mí mismo que yo, nos dirá en sus escritos, y eso expresa profundamente cada vez que escribe. Se le suele reprochar a Agustín que fuera un joven que abandonó a la madre de su hijo y desconfiara de las mujeres, que acentuara la dicotomía corporal-espiritual, tomando distancia de lo sensible, que predicara que era lícito usar la fuerza pública contra los herejes, pero no podemos olvidar que fue él uno de los que cristianizó el neoplatonismo y nos legó una profunda e íntima relación entre la inteligencia y la fe. Cree para que entiendas, entiende para que creas es uno de sus axiomas. Fue hondamente trinitario en su pensar teológico y profundizó la dimensión estructural del pecado original a partir de la necesidad de salvación, de explicar la cruz y el sacrificio de Cristo. Además se metió a fondo en el intento de explicitar la salvación, la gracia y la predestinación. Fue profundamente eclesial, amando con intensidad a esta iglesia una, santa, católica y apostólica de la que afirmaba nunca hay razón suficiente para separarse de ella, y se preocupó de los sacramentos, especialmente del bautismo, la penitencia y la Eucaristía y de la catequesis. Puesto que estos podcasts de la alegría del servicio se refieren al pensamiento social de la Iglesia, tendremos que aproximarnos ahora, en este momento, después de haber hablado del contexto histórico, de la biografía de San Agustín y de su quehacer pastoral como obispo, vamos a hablar del pensamiento social de San Agustín. Su pensamiento social es más filosófico que el de muchos santos padres, porque parte de su antropología teológica, con raíces neoplatónicas y con el sello distintivo de su fe, en el que se marcan aspectos tan claros como la centralidad de la redención de Dios en Cristo y el influjo en la historia. San Agustín parte del orden en el universo, el que se manifiesta en tres ámbitos: respecto de sí mismo, de la naturaleza física y de la sociedad. Respecto de sí, tiene una clara visión espiritual. La persona es dueña de sí y el cuerpo debe estar al servicio del sujeto. Lo mismo respecto del universo externo, debe ser puesto al servicio de las necesidades humanas y nunca al revés. Agustín tiene clara conciencia de la dimensión social de la persona y de la igualdad de los seres humanos. Señalaba en De Civitate Dei, en el número 19, decía:
No hay nadie más allegado al hombre entre las criaturas que el mismo hombre, que por naturaleza es social. Esta sociabilidad tiene tres manifestaciones esenciales: la familia, el Estado y la sociedad universal del género humano. Sobre las riquezas, el énfasis lo puso en el recto uso de ellas, como la mayoría de los santos padres, como hemos dicho ya. Y este uso está en íntima relación con la necesidad. Subyace la idea de usar de los bienes tanto cuanto ayuden a solucionar las necesidades, y que todo exceso por sobre la necesidad es malo, como sucede con la gula y el pecado de riqueza. Como buen hombre de su tiempo, acepta por convicción: las cosas necesarias para vivir humanamente son pocas, y lo que va más allá de la necesidad es superfluo y pertenece a los pobres. Decía Agustín: posees lo ajeno cuando posees lo superfluo, y lo superfluo hay que comunicarlo. Agustín es considerado uno de los fundadores del concepto cristiano de Estado. Para él, este es el resultado de una inclinación natural dada por Dios, por la que el ser humano se asocia con sus semejantes. Así lo señala en el texto de Civitate Dei, sobre la ciudad de Dios. El fin del Estado es conservar la paz dentro del orden, lo que se verifica si existe una justa distribución de bienes. Aquí aparece entonces la noción de justicia y de justicia social. Si hay ausencia de justicia económica y social, no puede haber paz, y sin paz el Estado tiende a desaparecer. Será un argumento que utilizarán los papas en el desarrollo del magisterio social, el de la relación justicia, paz y solidaridad. El Estado debe contribuir a que los seres humanos se preparen para alcanzar su fin último, y por lo tanto debe arbitrar los medios para que los súbditos se preparen para la vida eterna. Esta visión funcionalista del Estado es simplemente orientada con el fin último. Fue uno de los orígenes del agustinianismo político, que se desarrolló después de él y buscó que el Estado fuese funcional a la Iglesia. Para San Agustín, la autoridad comprende tres oficios o funciones: el de mandar, el de proveer y el de servir. La autoridad debe ser capaz de mandar, de asumir las decisiones con firmeza, buscando el bien común. Aunque no use este concepto, sí está ya ahí la idea. Para mandar sobre los demás es necesario que primero aprenda a gobernarse a sí mismo, ya que como todo ser humano está sometido al deseo de dominar sobre los demás. Además, la autoridad debe proveer y velar por el orden social, por los bienes y las leyes que hacen posible vivir la tranquilidad del orden, es decir, vivir en paz. Y por último, el que manda debe dedicarse a servir, preocuparse de las necesidades y demandas de su pueblo y cómo poder solucionarlas, ya que la búsqueda del bien común es la clave de su tarea. La felicidad de la sociedad se encuentra en el orden, en la unión y la paz de las personas. Agustín no se preocupó de las formalidades de cómo se accede al poder. El gobierno es aceptable y legítimo si respeta a las personas y Dios. En la ciudad de Dios habla de esta y de la ciudad terrena. Señala: el origen de ambas está en la creación y en el pecado de los ángeles y hombres. Dado el pecado de Adán, se introduce la historia de la ciudad terrena y la correspondiente peregrinación de la ciudad celeste. La búsqueda de una es la paz terrestre, el fin de la otra es la paz y la felicidad eterna, que la da solo Dios. La ciudad celeste también se interesa en la paz terrena, pero todo lo refiere al último fin. No se apega a la tierra, siempre es peregrina de la patria celeste. La ciudad celeste no destruye nada de lo verdaderamente humano de los diversos pueblos. La ciudad terrena, en cambio, que no da culto al verdadero Dios, como la Roma pagana buscadora de vanagloria, tiende a perseguir a la ciudad celeste. La gloriosísima ciudad de Dios vence en esta lucha y derrota a los ídolos. Es una bendición para la ciudad terrena tener emperadores cristianos como Teodosio, pero no por eso faltarán acechanzas a la ciudad celeste. El diablo ha suscitado a los herejes, y están también los malos cristianos, porque a lo largo de la vida y de toda la historia camina la ciudad terrena, que va engendrando ciudadanos de este mundo con su naturaleza dañada, pero al mismo tiempo progresa la ciudad de Dios, en la que por medio de la gracia de su mediador Jesucristo muchos se van salvando. La ciudad de Dios fue prefigurada y profetizada en el Antiguo Testamento. Ella es el Israel según el Espíritu. En el fondo, el antagonismo entre las dos ciudades es entre dos amores: el amor de sí mismo hasta el desprecio de Dios, y el amor a Dios hasta el desprecio de sí mismo; entre el apego a lo terreno o vivir según el hombre, y el vivir en la esperanza de la patria celestial o vivir según Dios; entre la soberbia y la humildad,
Agustín trata de encarnarlo en ciudades visibles, Roma, Babilonia y la Iglesia, pero afirma constantemente que ellas caminan entrelazadas y mezcladas y que la separación de ambas se opera en el juicio, en el que va precedido de la gran persecución del anticristo en que lucha toda la ciudad terrena contra la ciudad de Dios. Entonces, San Agustín tiene toda una teoría política, diríamos en palabras de hoy, expresada en términos también teológicos, en la obra de la ciudad de Dios. Habrá que conocer más esa obra y recomendamos profundizar en ella para comprender el pensamiento político de Agustín.